esposa del Espíritu Santo, cúbrenos con tu mano. ¿Vio? ¿Quién tenía la razón? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Bueno, Ay, qué escandaloso este tema. vamos a, si no es escandaloso, sino que acuérdense que dijimos en la primera charla que era, ¿qué cosa? ¿Cómo se llamaba? Traición al amor. ¿No? Está prendido, don Carlos. Eso tiene también la tercera edad. Ay, no. Miren, Ya me voy. es la traición al amor. Queremos decir que todo pecado, pues es una traición al amor. Y nosotros en la segunda charla vimos que la cruz era la solución. Y en la tercera es ahora la aplicación. Yo los envío como ovejas en medio de lobos. Esta palabra no la digo yo. ¿Quién la dice? Jesús. Por eso nosotros vamos como apóstoles, que somos como bautizados, como profetas, pues estamos en un mundo en muchos sentidos adverso. A veces nuestro mundo es políticamente correcto, pero en el fondo no hay la priorización que yo les decía hoy que nos pide el Evangelio. Cuando la prioridad es amar a Dios y amar al prójimo, entonces nosotros no podemos poner un negocio que dé muchos beneficios aplastando a los demás. Nosotros no podemos poner un servicio en el que damos gato por liebre porque tenemos unos criterios evangélicos. Entonces, por eso el mundo en el que estamos, en ese sentido, es adúltero. Ahora vamos a entender la palabra. ¿Qué cosa es algo adúltero o adulterado? Adulterado, descompuesto. A ver, por ejemplo, digo, si ustedes piensan en un café, aquí que hay tanto café, ¿cómo sería un café adulterado? ¿Qué trae? Pues no, que en lugar de poner 100% de grano de café, le muelen garbanzo tostado. O por ejemplo, las bebidas adulteradas, que en lugar de tener el alcohol correcto, le ponen otro, porque es más barato. En química, yo estudié química, las sales para trabajar en las reacciones se conocen como QP. ¿Qué quiere decir QP? Químicamente puro, es decir, no está alterado. En ese sentido vamos a entrar en un mundo que no es realmente puro. Bueno, el mundo que está herido por el pecado se inclina muy frecuentemente a la traición y al adulterio, y que la salud para todos reside en la cruz. Eso es lo que vimos. Y nosotros hemos sido invitados a ser apóstoles de la cruz debido a nuestro bautismo, y todavía más al querer vivir nuestra espiritualidad de la cruz. Ahora la pregunta es: ¿cómo ser apóstoles de la cruz en un mundo adúltero? ¿Cómo cargar una cruz nosotros mismos cuando esto es tan serio y pesado? Jesús invita a sus seguidores a no ser como son los del mundo. Jesús los llamó y les dijo: ustedes saben que eso es muy cuento, no es políticamente correcto. Ustedes saben que los gobernantes de las naciones actúan como dictadores y los que ocupan cargos abusan de su autoridad. ¿Ustedes lo saben? ¿Ustedes saben eso? Pero no será así entre ustedes. Al contrario, el de ustedes que quiera ser grande, que se haga el servidor. Y si alguno de ustedes quiere ser el primero, que se haga el esclavo de todos. Hagan como el Hijo del Hombre, que no vino a ser servido, sino a servir, y a dar su vida como rescate por la muchedumbre. Esta es una palabra de Jesús que
confirma lo que estábamos diciendo en la charla anterior, que la cruz es la entrega del Hijo de Dios. Y además Jesús envía a sus discípulos, a sus apóstoles, a evangelizar y les advierte: yo los envío como ovejas en medio de lobos. Sean entonces astutos como la serpiente y sencillos como las palomas. Ándele, sencillitos como las palomas, no como esa que dice: yo primero muerta que sencilla. Cuídense de los hombres, porque los entregarán a los tribunales y los azotarán en las sinagogas. A causa de mí serán llevados ante gobernadores y reyes para dar testimonio delante de ellos y de los paganos. Miren, estas palabras de Jesús, la iglesia hizo experiencia una y otra vez. Son como advertencias, pero a la vez son como profecías, pero a la vez son como, no se espanten, si esto pasa, los llevarán a dar testimonio delante de ellos y de los paganos. Y por eso Jesús no solamente advierte, sino que nos da la solución. Cuando los entreguen, no se preocupen de cómo van a hablar o qué van a decir. Lo que deban decir se les dará a conocer en su momento, porque no serán ustedes los que hablarán, sino que el Espíritu de su Padre hablará en ustedes. Bueno, quizá cuando nosotros escuchamos una cosa así, nosotros pensamos: uy, qué lejos estoy yo de esto. ¿Quién nos va a agarrar a nosotros y nos va a llevar a un tribunal? Bueno, uno nunca sabe. Ustedes piensen qué cosas tuvo que vivir y sentir ese arzobispo de Matagalpa, que por cumplir su ministerio lo agarran, primero lo encarcelan, lo humillan, lo amenazan, lo coaccionan. ¿Qué tuvo que pensar él? Pues tuvo que pensar que leer ese texto le daría un gran consuelo. Ustedes y el otro, cuando estaban era un cuadro ridículo. Estaba el arzobispo arrodillado con las manos así y los soldados con un arma apuntándole. O sea, ridículo. O sea, además de tiranos, hacen el ridículo. Los que queremos ser apóstoles de la cruz tenemos unos sueños, unos anhelos que están pues como quien dice, insertados en el Evangelio. Y el Espíritu Santo nos mueve a despertar nuestra creatividad, nuestra imaginación y fuerza para ser esos apóstoles de la cruz en salida misionera. Y así renovar la tarea que se nos ha encomendado en la iglesia y en el mundo. Ustedes fíjense contra qué estamos compitiendo. O sea, lo que el mundo tiene, las armas que tiene para hacer sus propagandas, para llevar a la gente donde quiere. Y una de las cosas más difíciles es que tenemos tal cantidad de ofertas, tal cantidad de opiniones, que nos puede pasar como el escriba del Evangelio: Señor, a ver, dime, ¿cuál es el mandamiento más importante? Nosotros nos tenemos que preguntar, ¿qué tenemos que priorizar para poder vivir realmente nuestra vida cristiana como apóstoles? Y nosotros estamos llamados a extender el reinado del Espíritu Santo. Esto es lo central: extender el reinado del Espíritu Santo, construyendo un pueblo sacerdotal, generando procesos de santidad e impulsando el compromiso de solidaridad. Bueno, estos son los núcleos de la espiritualidad de la cruz. Cuando yo les digo el reinado del Espíritu Santo, ¿qué se debe entender eso? Que el Espíritu Santo reina en el mundo. ¿Qué quiere decir eso? En amor de Dios. Que en todo, en las relaciones, en el comercio, en los amores, en el trabajo,
que en todo reine el amor, pero no cualquier amor, sino el amor de Dios. Cuando yo digo construir pueblo sacerdotal, ¿qué estamos entendiendo? Pues que todos nosotros tenemos la misma dignidad y que podemos y debemos ofrecer al Padre nuestra vida en nuestro trabajo. Y procesos de santidad, pues es que nosotros, como nos han advertido una y otra vez los papas, estamos llamados a la santidad, que esto no es exclusivamente de las monjitas y de los padres, sino que la santidad es una tarea y un compromiso de toda la Iglesia. Y luego impulsar el compromiso de solidaridad, porque en un mundo en que no ha buscado la igualdad, sino que ha buscado muchas veces esa idea del capitalismo salvaje, el que más puede, más come. Si yo puedo pegarle a 20, ¿por qué le voy a pegar a 8? Le pego a los 20, y si puedo a 30. Es decir, el capitalismo salvaje es un libre mercado en donde no hay ninguna restricción, tú échale. ¿Qué cosa creen que son las guerras sino un jugoso negocio para algunos? Entonces, la solidaridad está a buscar que las oportunidades, no solo económicas, sino de todo tipo, sociales, de salud, de acceso a la educación, sean para todos. Y yo pregunto si yo o ustedes tenemos alguna responsabilidad en eso. En unos países, como los latinoamericanos, en donde cada vez la brecha entre ricos y pobres es más honda. Tenemos un compromiso. Bueno, en palabras del Papa Francisco, no podemos esperar que llamen a nuestra puerta. Es urgente. Lo primero, ¿qué significa cada uno de estos anhelos que yo les dije? Primero, salir al encuentro del vulnerable. Bueno, recordando el Evangelio de San Lucas, en donde Jesús vive una experiencia programática, es decir, acerca de su propia misión en la tierra, cuenta el Evangelio que estando Jesús en la sinagoga, pidió al encargado de la sinagoga, le dijo: oye, ven, tráete el rollo de la ley. Todos los varones adultos judíos que ya habían hecho su iniciación, el Bar Mitzvah, tenían derecho de leer en público en la sinagoga la palabra de Dios. Jesús era una personalidad, nomás de verlo, pues todo el mundo lo miraba, porque en él no había nada de mezcla, era químicamente puro. Y entonces no estaba adulterado. Y entonces le dice al encargado de la ley: oye, tráete el rollo de la ley. Entonces el otro no le dijo cuál, agarra uno, se lo da a Jesús, lo pone en la mesa, lo desenrolla, y ellos tenían unas manitas de plata con el que iban leyendo la ley o los profetas, lo que decían, y iban de izquierda a derecha señalando para no perderse. Entonces lo da a Jesús y entonces leyó: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas noticias a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año de gracia del Señor. ¿Y qué cosa agrega Jesús después de leer esto? Hoy se ha cumplido. Dice: en verdad les digo, esto se ha cumplido hoy. Entonces, Jesús es el enviado del Padre para hacer todo, por eso es un texto programático, para hacer todo eso que dijo. Sobre todo para proclamar la misericordia.
Ante las realidades que vivimos hoy en el mundo, eso que les mencioné yo, la crisis de desigualdad, las injusticias, los valores de fe perdidos, muchas personas se hallan abandonadas, sin rumbo, con necesidades tanto espirituales como materiales. Yo creo que aquí, por ejemplo, está doña Olga. Cuando nosotros nos acercamos a ese mundo de la interioridad de la persona, aunque tengan todos los medios a veces económicos, cuando hay enfermedades de tipo mental, pues son unas pobrezas inenarrables, ¿verdad? Un dolor. Entonces, salir al encuentro del vulnerable es una expresión de fraternidad, es salir de sí mismo e ir más allá, es salir sin miedo. Por ejemplo, ahora nosotros estamos programando una misión en las zonas pobres de nuestra parroquia, y entonces estamos organizando un equipo, y entonces nosotros pensamos que es una cosa muy seria, y entonces estamos pidiendo ayuda especial a gente que son misioneros, que son hermanos nuestros, los misioneros de la cruz, y estaba yo dialogando con el encargado pues que es el director general de ellos, y le dije, no, pues sí, échenos una mano, mira, porque una de las cosas, pero ¿tienen ustedes gente que va a ir a misionar? Pues creemos que sí, que la gente se va a animar, pero te voy a decir una cosa, tienen miedo de ir a las casas. Se reía. Tienen miedo, sí lo entiendo, tienen miedo porque es algo desconocido, y no saben qué es la gente que mejor apoya. Claro. Quitarnos ese miedo de salir de nosotros mismos, e ir más allá, salir sin miedo al encuentro del otro, allí donde está, es acoger la fragilidad del hermano, es tender la mano, es conocerlo y reconocerlo. Otro ejemplo, miren, en la parroquia tenemos un grupo de pastoral social que hace un trabajo pues muy meritorio. ¿Qué quiere decir? Nosotros los sacerdotes no lo podemos hacer. Entonces ese equipo visita las casas para hacerles más o menos un pequeño estudio de si les podemos ayudar con víveres. Y entonces en una de esas visitas, una de las visitadoras llegó alarmada al extremo, porque dijo, es que es lo que tenemos aquí. Mire, padre, una mujer que vive sola, tiene los pies llagados hace 5 años, no tiene nadie que la cure, ¿qué quiere, padre? Yo creo que 3 o 4 años que no se lava el pelo, tiene una torta de mugre en el pelo. Entonces, ¿cómo puede en nuestras narices salir esa cosa? Su casa no tenía piso, es pura tierra. Entonces, bueno, ya entramos ahí. Entonces, lo primero que se hizo fue, claro que ella, aterrorizada que fuera alguien a ayudarla, al hospital. Entonces la llevaron al hospital a amputarle las 2 piernas, porque tenía 5 años sin curarse, nada más con vendas infectadas. Y otra opción. Bueno, total que con 30,000 vueltas que el equipo use ese servicio, se le salvaron las piernas, no se las quitaron, con curaciones, paciencia. Luego se le lavó el pelo, un cuadro así que dice uno, parece que estamos hace 2000 años y está aquí en estos momentos. Entonces esa mujer, bueno, después ya se rescató, se llevó a un hogar, ya se murió pero murió dignamente. Pero yo les pregunto, ese es como una gota en el océano. Sin embargo, si ni esa gota está, entonces es la tarea que tenemos. Entonces, tender la mano al otro donde esté,
conocerlo, reconocerlo, estar dispuesto al diálogo, a la escucha atenta sin juzgar las necesidades y aspiraciones de los demás, principalmente de los sufrientes, los pobres, los excluidos, los indefensos, los pequeños. Yo me encuentro siempre aquí, no estoy criticando, es simplemente una observación. En todos los grupos que tenemos aquí en San Pablo, siempre está la preocupación de no, es que la solidaridad, pero está como un rollo. Pero no hablemos de la solidaridad. ¿Quieres ser solidario? Ven y párate en el lugar donde hay necesidad. ¿Para qué hacemos discursos? Si la solidaridad se ejerce poniéndote en contacto con los necesitados. Nada más. No necesitas un soporte ideológico. Si tu corazón te lleva para allá, pues ¿qué estás esperando? Bueno, es una opción constante por la esperanza, la justicia, la solidaridad. El Papa Francisco nos ha dicho, no podemos esperar a que llamen a nuestra puerta. Es urgente que vayamos nosotros a encontrarlos en sus casas, en los hospitales y en las residencias asistenciales, en las calles y en los rincones oscuros, donde a veces se esconden en los centros de refugio y acogida. Es importante entender cómo se sienten, qué perciben y qué deseos tienen en su corazón. Yo creo que es que lo primero es que les demos la categoría de seres humanos, ¿verdad? Muchas veces el pobre es invisible, no lo vemos, pasamos y pasamos. Yo les he dicho, miren, a veces nosotros por nuestro rol, pues ese contacto, así como dice aquí, poco podemos, pero yo me he propuesto, y porque también hay todo un juicio de que si le das dinero, yo digo, mira, pues a veces se me hacen unas reflexiones estúpidas. Vas tú en tu camioneta con el aire, con tus alhajas acá perfumado y te paras en una esquina y alguien te pide una moneda y tú, sin bajar el vidrio, no más le haces. Yo me he propuesto que a ninguno, así como lo digo, a ninguno que me pida, le dejo de dar. A ninguno. Grande, chiquito, señora, señor, venezolano, tico, yo digo, ya simplemente ponerte en el sol a pedir horas y horas. Y ya me conocen y ay, hola, buena, pues claro, porque siempre paso por el mismo lado. Pero yo digo, si ni siquiera eso hacemos, y todavía pensamos que, si le doy 50 colones, le voy a hacer un mal. Ay, desgraciada manera de pensar. Se lo van a hacer en alcohol, pues qué bueno, si es lo que necesita, si no le vas a dar nada más. Y estamos en un mundo vivo nosotros en Latinoamérica, lleno de necesidades. Es atrevernos a dar cuenta del amor incondicional que recibimos de nuestro Padre. Amor que nos transforma en discípulos elegidos y enviados, portadores de compasión y de ternura al estilo de Jesús, que dignifica y potencia la vida, reconociendo que muchas de estas situaciones nosotros las hemos experimentado. Miren, y claro, cuando empiezas que luego ya, que te ve la gente que le vas a dar, y tú le empiezas a preguntar, bueno, ¿usted cómo se llama? Se sorprenden que tú puedas gastar una palabra para interesarte por ellos, porque los hemos hecho invisibles. Debemos ser luz y dar testimonio de solidaridad, tener un constante discernimiento ante las realidades de injusticia y ser iglesia que acompaña sin prejuicios. Hay un dicho muy popular que, bueno, tiene su sabiduría que dice, haz el bien y no mires a quién.
Porque luego a veces aquí, como estamos tan impactados con la planificación y la no sé qué, queremos hacer un diagnóstico del pobre a ver si lo ayudamos o no. Ay, vete a la fregada. Así no se hace. Así no se hace. Jesús veía un pobre y se acercaba a él. Y le daba lo que tenía. Pues así deberíamos de ser nosotros. Veamos qué dice Concha. Señor, te ruego con toda mi alma que millonifiques, esta palabra no existe, pero ella se lo inventó, que millonifiques mis actos de amor en cada latido de mi corazón, en cada pulsación de mi sangre, que lo que me resta de vida, meses, semanas, días, horas o minutos, en ese tiempo, sea cual fuere, se millonifiquen, repito, mis actos de amor. O sea, su deseo de amar es tan fuerte que la lleva a inventar palabras nuevas. Pero Concha no era solamente de palabra. Ella tenía una gran cantidad de gente a la que ayudar. Empezando por sus familiares hasta la gente pobre. Yo no me imagino una señora de sociedad que sienta el deseo cuando está criando su niño de amamantar a los niños pobres que están hambrientos. Yo no me imagino una señora así. Y Concha lo hacía. Y le fue a pedir, como todo se tenía que pedir permiso al marido, le fue a pedir al marido, el marido se ve horror y le dice, te van a enfermar, te vas a contaminar. Y ella decía, no, yo sé mi cuento. El cuento es llevar el amor a donde se pueda. Nosotros a veces no podemos a muchos lados, porque también la sociedad lo impide, pero a lo que podamos, los cristianos no nos podemos negar a llevar el amor, la ayuda. Que dicen que somos tontos, que estamos haciendo el daño a los pobres, porque es asistencialismo. Mira. Si ni eso hacemos. Porque nosotros nos hemos cuestionado, ¿verdad? Siempre tenemos ayudas para dar alimentos a los pobres, siempre. Pero bueno, eso yo pregunto si está mal dado. Es que esa cosa, pues bueno, eso lo podemos hacer. Y hay gente que tiene necesidad. Si racionalizamos, no somos solidarios, porque el mundo de la pobreza es muy amenazante. Entonces no seremos solidarios, buscaremos todos los pretextos para hacernos un lado. Bueno, entonces ese anhelo, salir al encuentro del vulnerable. Ustedes y yo tenemos siempre la oportunidad de tener una mirada como la de Jesús hacia el mundo de la pobreza, de la necesidad. Tenemos la oportunidad, no la desaprovechemos. El siguiente anhelo como apóstoles de la cruz, construir comunión en lo diverso y fragmentado. El testamento de Jesús es esa preocupación de la unidad de sus seguidores cuando Él falte. No ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Bueno, el mundo actual y el antiguo y el futuro se caracterizan por presentar situaciones que se alejan del plan original de Dios, que es la unidad. Fíjense que cuando yo estaba, ahorita estamos haciendo la historia de la congregación, ¿verdad? Entonces a mí me tocó, ahorita estoy trabajando sobre el tercer capítulo general, que era muy importante porque se había muerto el padre Félix, y entonces ya en el segundo capítulo, todavía había el padre Félix, aparecieron los bandos, y entonces unos querían para acá y otros querían para allá.
Y en el tercer capítulo, ya sin la personalidad tan fuerte y venerable del Padre Félix, ¿qué iba a pasar? ¿Qué iba a pasar? Pues pasó lo que tenía que pasar, que una pugna ahí en la votación, una pugna. Y estuvieron lo que nunca casi, haciendo votación tras votación, hasta que salió uno con un voto de más. Es decir, estaban divididos. Entonces, cuando terminan el capítulo, se les ocurre, y estamos hablando de 1939, el Padre Félix tenía un añito de muerto, se les ocurre ir al sepulcro del Padre Félix, a todos los misioneros que habían sido elegidos en un capítulo, y se les pidió que pusieran la mano en el sepulcro del Padre Félix y que ahí juraran cumplir la última voluntad del fundador, de sus últimas palabras, que fue: sean uno, sean uno. Prometerle al fundador que no se iban a dividir. Y pues miren, con una gran cantidad de dificultades, la congregación nuestra nunca se ha dividido. Y se podía haber dividido 10 veces, porque hay gente muy preparada, que tiene muchas ideas muy brillantes. Y cuando hay varios gallos en un corral, hay pleito. Y acá, y luego de terminar con la visita al Padre Félix, se fueron a la tumba de Concha, y entonces ahí prometieron otras dos cosas. Primero, cuidar las obras de la cruz, cuidarlas, fomentarlas. Y lo segundo, que iban a ser siempre hermanos con las religiosas delante de la tumba, que eran sus preocupaciones, de Concha la preocupación, las obras de la cruz. Entonces miren, nosotros estamos llamados como iglesia a vivir en la unidad. Yo en un estudio que hago de la cadena de amor, siempre digo, es que todo está puesto para dividirnos. A ver, usted piensa en su papá, ¿cómo era su papá? Ah, no, mi papá era muy exigente, era así, era así. Y mi mamá era todo lo contrario. Si mi mamá decía verde, mi papá decía blanco. Es que vivimos un mundo así. Nosotros mismos tenemos en nuestro interior un código genético de un papá que era completamente distinto a la mamá. Que uno se pregunta, ¿y estos dos güeyes por qué se escogieron? Pues por eso mismo. Por eso mismo. Ustedes piensen cómo era su papá y cómo era su mamá, y van a ver pues que no se explica uno en la vida cómo anduvieron juntos, ¿verdad? Bueno, es que el mundo se caracteriza por estas situaciones que alejan del plan original de Dios. Estas situaciones provocan ruptura de la persona, de su identidad, de su sentir. Ante estas situaciones, nuestra actitud no debe ser juzgar, reprimir, apartar o mostrar indiferencia. Por el contrario, siguiendo como modelo la Santísima Trinidad, es trascender toda caparazón que nos limita, que nos encierra y crea un abismo que nos impide y nos dificulta generar un vínculo común, un propósito común, por lo cual es necesario un cambio de mentalidad, es decir, no ver más al otro como una amenaza a nuestra comodidad. ¡Qué fuerte frase! El otro es una amenaza a mi comodidad. ¡Ay, qué pereza! ¡Qué pereza! Es abrir el corazón a diferentes personas. Qué curioso, miren, a los mexicanos, que somos tan acogedores, siempre que la gente va, pero nos acusan de xenófobos. En el fondo estamos tan orgullosos de ser mexicanos que no soportamos a ninguno más. Nos acusan de eso. Y sin embargo, somos súper acogedores. El tico cree
que Costa Rica es lo mejor. Yo digo, estos pobres no salen de ahí. Pero es que son las cosas que nos dificultan. Las cosas que nos dificultan crear unidad. Por ejemplo, aquí pues hay mucha dificultad que un muchacho que es de Costa Rica se forme en otro lugar. Y yo digo, pero si todo está mejor que esto. Pero así es la vida. Y por eso es necesario educar la mentalidad. Es abrir el corazón a diferentes personas. Es compartir de tal manera que esa común unión haga sentir al otro que es respetado, valorado, único, capaz de dar y ofrecer, capaz de fungir, capaz de sentirse amado como digno hijo de Dios. Miren, en la sociedad, por supuesto que vemos avances en esto, ¿verdad? Hay tantos cursos de integración, de acoger, antes, por ejemplo, se escondían a los que tenían una discapacidad, las familias, los escondían. Ahora no, hay un cambio en eso, en la sociedad misma, pero en muchas cosas, pues todavía estamos en pañales. Porque actitudes que no ayudan a la comunión, pues dividen y no dejan florecer semillas de paz, de justicia, en medio de las calles, comunidades y ciudades de nuestro encuentro. Construir comunión, pues es abrirnos a la gracia de Dios. Nosotros solos no podemos cambiar. Es el Espíritu que transforma nuestro corazón, mente y nuestra acción. Miren, este tercer tema son puras cosas prácticas. O sea, este es el soporte ideológico, pero está para que lo hagamos práctico. Dejar que el Espíritu Santo actúe y nos sorprenda, romper viejos paradigmas, creencias, llegar hasta donde no creí llegar. El otro día platicando con una señora de aquí, de Costa Rica, pues también de la Apostolado de la Cruz, se me hizo muy bonito que me dijo, fíjese que, porque me dijo, es que yo soy muy amiga de la señora tal, y yo la conozco, es mexicana de Monterrey. ¿Tú conoces a fulano? Sí, pero entonces, no, yo nunca he ido a Monterrey. Lo que pasa es que la beatificación la vi y yo le dije, oye, ¿quieres ser mi amiga? Y la otra dijo, sí, ¿por qué? Es que yo siempre he querido tener una amiga extranjera. Y ella me dijo que sí, y somos muy amigas. Bueno, esa es una actitud de acogida, de deseo de conocer algo que no es lo mío. Y entonces ellas, con ese detalle, han construido una amistad. ¿Y qué es mejor? ¿Tener un amigo o no tenerlo? Tenerlo. Es obvio, ¿verdad? Entonces, con esta actitud uno puede llegar a donde no cree que podía llegar. Quizá a lo que no me gusta, y de esta forma sabemos que todos somos hermanos, aun cuando las diferencias de cada uno puedan ser culturales o ideológicas. Yo también digo que esa señora, que se echó esa amiga mexicana, tendría que decir ahí a dar un viaje, la otra la copia. Entonces es un plus, pero eso va a ayudar a nuestras comunidades. Aquí pues, la gente cuando trabaja en comunidades se quiere, ¿no? Empiezas a querer a la gente, empiezas a vincular con él. Bueno, dejar lo que siempre hemos hecho y abrirnos a lo que Dios quiere. Conchita clama en una oración, que se unan todos los tuyos, y a una voz clama al cielo, ofreciéndose y ofreciéndome misericordia. Bueno, la comunión está por hacerse. El Espíritu Santo y la Trinidad nos impulsan y son modelos. ¿Queremos vivir en comunión? Salgamos al encuentro del otro. Luego, el tercer
anhelo o sueño o necesidad es impulsar el liderazgo sinodal que transforme la realidad. Bueno, es una de las cosas importantes que el Papa está subrayando. ¿Qué cosa debemos entender por sinodalidad? ¿Usted qué entendería, reverenda madre? Hasta la palabra es difícil. Hasta la palabra. Bueno, se nos ha dicho que es caminar juntos. Sí, pues lo podemos resumir en eso, ¿verdad? Sinodalidad es, bueno, ya hemos recordado antes ese texto del Evangelio que nos vuelve a ofrecer luz. Jesús los llamó y les dijo: saben que los gobernantes de las naciones oprimen a su pueblo y los altos funcionarios abusan de su autoridad, pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor, y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás, igual que el Hijo del Hombre, que no vino para que lo sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Hemos sido llamados a caminar juntos, esa es la sinodalidad, pero con una actitud transformadora, tomando iniciativas y desde el respeto, acercarnos sinceramente a nuestros hermanos, abriéndonos a la escucha paciente del otro. Todos tienen algo que decir. Miren, entre nosotros, aquí sincerándonos, pues ha habido un caminar en donde el sacerdote tiene un rol muy prioritario en las cuestiones de iglesia. En la liturgia, pues ya ven, es el que preside. Pero, por ejemplo, las reuniones, en la apostolado de cruz, no lo que el Padre diga, lo que el Padre, y así estamos. Y en parte está bien, pero en parte no está bien. Porque es un rol cómodo. Ustedes no se preocupan de tener iniciativa, ni creatividad, ni responsabilidad. Si sale mal el Padre, si sale bien, ¿a qué bien hicimos? No, entonces miren, en realidad la sinodalidad es caminar juntos, pero siendo responsables todos. El clericalismo, que es tan típico de nuestra iglesia, pues tiene que ir cambiando y está de las dos partes. A ver, yo he ido haciendo experiencias de sinodalidad. Les voy a contar una, a ver cómo saben. Por ejemplo, se va a organizar el bingo. Y yo pensé, si yo organizo el bingo, lo hago así, así, así. Y me dije a mí mismo, y lo hago bien, soy muy modesto. Y entonces yo dije, no me voy a meter absolutamente nada. Yo soy el responsable, y voy viendo todo lo que se desarrolla. Pues se desarrollan muchas cosas que luego revisamos, unas buenas, unas regulares y otras para no repetir. Lo mismo sucedió en el Tejés. Yo desde lejos, viviendo acá, ¿quién es el gallo aquí manipulador? ¿Quién es el que se come las galletas? Bueno, nosotros tenemos que aprender a caminar. Una tarea le toca a cada uno. Pero si renunciamos a lo que me toca, entonces no creamos esa sinodalidad. Porque es hablar de liderazgo, porque no hay camino sinodal si no hay líderes que promuevan el sentido de responsabilidad. No nomás se trata así de caminar como borregos, no, tiene que haber líderes para que en comunidad juntos se estimule en el crecimiento del bien común basados en la pertenencia. Sí, es muy importante, la pertenencia. Yo también mucho he batallado, soy encargado de este acá, siempre les digo, a ver, esta casita es de ustedes. Nosotros pasamos. ¿Cuántos padres misioneros han visto pasar ustedes?
ya en 25 años, entonces, pues tome su responsabilidad en su casa común, entonces sentirlos vinculados a algo o a alguien que trasciende. Y luego tener paciencia, ¿verdad? Que supone crecer en el valor de los procesos que implican pues el tiempo que damos, el acompañamiento, la participación es también saber ser partícipes y constructores. A mí díganme lo que tengo que hacer. Oye, tú no piensas, tú no tienes creatividad, porque todo esto requiere nuestra entrega y constancia. Para lo gratuito y desinteresado, porque pues es desinteresado en favor del reinado del Espíritu Santo. Es decir, cuando uno se esfuerza en la solidaridad es porque estamos buscando el bien común, ¿verdad? Es porque queremos que en esto reine el amor, venciendo la autosuficiencia, el control, la incapacidad de trabajar con otros y el perfeccionismo, que a veces nos impide hacer cosas. Aquí también tendríamos que abordar un poquito eso, ¿verdad? Que el perfeccionismo. Luego, somos una comunidad que peregrina hacia el reino de Dios. Todos participamos de la misma fe, del mismo don del Espíritu. Así pues, aquello que nos afecta a todos está llamado a ser dialogado por todos, respondiendo de esta forma a los gozos y esperanzas, tristezas y angustias de nuestra comunidad y de nuestra realidad actual. Sinodalidad, por lo tanto, es caminar juntos como pueblo de Dios, escuchar a cada persona individualmente como miembro de la Iglesia. Jesús le dice a Conchita, con una especie de unión hipostática, ya luego les explico qué es eso. Vivo en ti, mi criatura, préstate tú, pues, a vivir mi misma vida dándote a las almas como yo me di, por la misma causa y con el mismo fin, es decir, la gloria de mi Padre y la salvación del mundo. O sea, nuestra entrega sinodal tiene solamente, o debería tener ese fin, la gloria del Padre y la salvación del mundo. Y nuestro último, no sé ni qué hora sea, pero bueno, nuestro último sueño sería inculturar nuestro espíritu a las nuevas realidades de la sociedad. Miren, la sociedad de hoy tiene una característica importante, cambiante. Antes se decía que en 5 años cambiaba lo que antes se cambiaba en 100 años. Ahora yo ya no sé si eso es válido. O sea, cuando ustedes se dan cuenta, la tecnología está súper revolucionada. ¿Qué cosa va a ser la inteligencia artificial? ¿Ustedes saben qué es la inteligencia artificial o no? ¿Sí? A ver, ¿qué es? ¿Qué es? Nomás oímos el término y sabemos. Yo me imagino que la inteligencia artificial es esto. No se podía utilizar la inteligencia artificial antes porque la inteligencia artificial es todo lo que nosotros hemos almacenado en las redes, en las memorias, que está, vamos a ver, incorporado. Y entonces cuando tú le presentas a estos aparatos que te realice o que te resuelva un problema, entonces de ahí saca todo el almacenamiento que tiene para hacerte una propuesta. Entonces eso va a ser... Y se proyecta, no ahora, lo que se proyecta como el futuro, como sí, basada en toda esa información. Sí, o sea, nosotros tenemos que leer acerca de eso, qué es, porque va a haber enemigo, es el futuro. Entonces, nosotros en esa sociedad cambiante tenemos que aprender a inculturar nuestra espiritualidad. La encarnación del Verbo eterno de Dios es la radical inculturación de la vida divina
a la vida humana. Cuando Dios juzgó conveniente, entonces dice, al llegar a la plenitud de los tiempos, que uno sabrá cuál plenitud es la de aquello. Entonces Dios se encarna, el Verbo eterno, es decir, la divinidad, se encarna en el seno de la Virgen María. Es la radical inculturación de la vida divina en nosotros. Inculturar, dice la palabra de Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Inculturar es el proceso o el esfuerzo de integrar nuestra vida a la realidad de la sociedad, abrazando lo propio, sin negarse a crecer, aprendiendo y valorando lo nuevo, lo diferente, acogiendo lo que permita optar por el bien común en concordancia con los valores del Evangelio, a ejemplo de Jesús. Bueno, y yo les voy a dar dos cositas de cosas que han cambiado. Por ejemplo, la relación de los humanos con los animales o con los, ¿cómo se llaman? Mascotas. Pues antes había mucha insensibilidad, la sigue habiendo, pero antes había mucha insensibilidad. Es decir, la gente no se tocaba el corazón para papear un perro, para abandonarlo, para importarle un comino que pasaba con las gallinas o los puercos, no nos importaba nada. Se ha ido creciendo en sensibilidad, pero esto también llega a los extremos. Los extremos llegan que nunca en la historia de la humanidad los animales habían sido tan explotados como ahora. Ustedes ven cómo es una granja de pollos, una granja de puercos, una granja de pescado. Es algo horrendo. Si uno lo ve, se vuelve vegano. Pero también los han humanizado. Una parte, yo pues digo, estoy hablando de los extremos. El otro extremo, que mi perrita tiene zapatos, bolsos, se sienta a la mesa conmigo, le hago su fiesta de cumpleaños. El otro día, yo ya lo conté en otra charla, iba yo caminando en la calle y venía junto con dos amigas españolas aquí en San José y de repente vi y volteo y dice, velatorio para mascotas. Ay, ¿qué? Velatorio para mascotas. Y entonces yo comenté, pues ¿qué traen aquí a las mascotas y qué les rezarán? Y una señora que venía delante de mí me dijo, no, se juntan, traen las cenizas del animalito, traen comida, platican de las virtudes del difunto, llevan fotografías, ponen los videos, lloran. Bueno, llegamos a imbecilidades del tamaño de tener velatorios para mascotas. ¿En dónde? ¿En qué parte? En San José, para allá. Voy ahí. Está cerca, y íbamos a un restaurante, a ver, que era una cosa argentina, ¿no? Por ahí estaba. Se llama eso, velatorio de mascotas. Me parece muy buen negocio. Pues claro. ¿Y con ese dinero hacemos obras de caridad? ¿Verdad? Entonces, bueno, inculturar es dejar que el espíritu que me mueve con amor y paciencia para sembrar semillas de paz y justicia en mi entorno, llevando a Jesús, sacerdote y víctima. Concha oye que Jesús le dice estas palabras, por las cuales ella afianza la certeza que tiene acerca de su misión en la tierra. Entonces, inculturar, mi misión, mi trabajo. Tú me pedías que salvara a los hombres. Y yo he venido de nuevo a salvarlos por medio de las obras en tu corazón. Millones de almas se unirán a este nuevo empuje de mi bondad y mi corazón tendrá un consuelo. Mi iglesia una ayuda, mi Padre Gloria y el Espíritu Santo almas. Pues quiere decir que Concha sabe que las obras de la cruz son para inculturar el mensaje de salvación. Y por eso
dejó su comodidad. Ella dice, llevo las obras que me aplastan. Imagínense con tantas personas opinando a su alrededor. Conclusión. Sabemos que nuestra realidad de estos tiempos es muy cruda y la necesidad de tantas personas se encuentran borradas de la sociedad. Pues los marginados no tienen voz en esta sociedad, muchas personas no tienen ni rostro ni voz. A través de estos anhelos y sueños queremos llegar a construir un mundo mejor. Es ahí donde nuestro carisma sacerdotal debe llegar. La tarea no será fácil, pero sabemos que la fuerza no es nuestra, le dice Jesús a Conchita. Las obras que tengan que emprender, el campo en que tengan que trabajar, no siempre ha de ser fácil, sino penoso en muchas ocasiones, pero no desmayen, que la cruz estoy yo y mi corazón es el manantial de toda vida y perfección. Entonces es una tarea que no es fácil. El otro texto le dice Jesús a Conchita, tú no estabas destinada a encontrar la mesa puesta, tú la tienes que poner. Pues es la tarea del católico que es responsable. Decir, pues sí, puede ser penosa en algunas ocasiones, pero qué satisfacción nos puede dar a nosotros decir, estoy llevando la misericordia a quien sea. Pues esa es la tarea nuestra como miembros de las obras de la cruz. En tiempos de Cuaresma es un momento oportuno para insistir en la tarea que tenemos como bautizados y como apóstoles de la cruz, ya que nuestros anhelos, por eso acabo, apostólicos, acentúan nuestra realidad y contexto actual. Por ello, como apóstoles de la cruz es urgente que les demos una prioridad especial. Son mediaciones para dejarnos llevar y guiar al ritmo del Espíritu. Son camino para armonizar vida y misión, ya que los anhelos apostólicos van más allá de realizar tareas o hacer cosas. Nos movilizan a transformarnos como personas, como familias, como comunidades y como obras. Nos llaman a renovarnos en nuestra propia vida. Apóstol de la cruz para hacer de ella signo más creíble y transparente de la presencia de Dios. Yo casi siempre les digo a las señoras, a los señores, así como don Carlos trae ahí, como doña Maya, ¿qué traes ahí? Colgado. ¿Qué traes? ¿Qué es? No, qué feo. No, miren. Y luego la perla peregrina, bueno, esa perteneció a reinas de España. Miren, no, yo les digo, llévense el kit del apostolado, ya la tomaron. No hay hablado mejor, porque el que lleva la cruz del apostolado le está diciendo al mundo que quiere vivir a través de la misericordia de Dios. Nos desafían y nos mueven a la conversión estos deseos, tanto personal como de manera comunitaria, porque lo que está de fondo es una llamada para compartir desde el contexto actual. Fíjense, llamada a compartir desde nuestro contexto actual la vida y la misión de Jesús, sacerdote y víctima, haciendo entrega de nuestra propia vida por amor. Ojalá que nosotros pudiéramos decir con verdad, este es mi cuerpo, este es mi sangre. A continuación de que Jesús dijo estas palabras, dijo que se entrega por ustedes. Estas palabras que son las más santas y que cuando Jesús le dijo a Conchita, pues tú di, este es mi cuerpo, este es mi sangre, pues los sacerdotes le dijeron, no, pero eso no se dice. Fíjense que durante siglos
las palabras de la consagración ni siquiera los fieles las sabían, para no ser profanadas, se tenían en secreto. Y Jesús le dice a Conchita, no, tú eres sacerdote, tú di esas palabras, este es mi cuerpo, este es mi sangre, y luego actúa en consecuencia de eso. Entonces, acompañados por la memoria y ejemplo de nuestros padres, los beatos Concepción Cabrera, Moisés Lira, el padre Félix, de Jesús, Monseñor Ramón Ibarra, dejemos que estos anhelos apostólicos concentren y concreten todas nuestras energías vitales y apostólicas durante los años que nuestro Señor nos conceda la gracia de vivir. Jesús, Salvador de los hombres, sálvanos. Bueno, en este momento les vamos a repartir, como en las otras, espero que sí les echen una visita, unos pequeños textos para reflexionar. ¿Me das uno, por favor? Porque ya me... Sí. Entonces aquí van a encontrar 4 cosas nada más. Es, pues, al final de las pláticas, algún compromiso relacionado con nuestra misión. ¿Cómo puedo concretizar el anhelo de salir al encuentro del vulnerable? ¿Qué cosas concretas puedo hacer? ¿Cómo puedo desañar la desunión en mi familia? ¿Hay fracturas? ¿Qué papel tengo en mi comunidad? ¿Soy factor de unidad? 3. Sé trabajar en equipo, estoy disponible a las necesidades de la comunidad, de mi familia, de mi iglesia. ¿Cómo creo ser agente del dinamismo para las necesidades de los demás? Para mí, ¿qué significa inculturar mi espiritualidad? ¿Y qué cosas puedo hacer para lograr? Bueno, pues con esta charla terminamos este pequeño ciclo de 3 y Dios mediante pues nos ayude a tomar conciencia sobre todo de que nosotros que vivimos la espiritualidad de la cruz sabemos que la cruz ha triunfado ya en la resurrección de Jesús y que el resucitado nos dice, miren, para resucitar hay que morir, porque si el grano de trigo no muere, no da fruto. Así sea. Amén.